cultura y tentaciones. Ay, pues se van a rayar con esta entrevista que tengo aquí, porque está una amiguita que se llama Renata Roa. Ella es especialista en leer rostros, y así como la escucharon, le digo, ay, Renata, ¿qué tanto se puede saber? Sí se puede saber. Bienvenida, Renatita. Muchas gracias, ¿Cómo Clau, de estás, verdad, mi amor? muchas gracias por la invitación. Feliz, porque ya hemos de estado regresar, ya habíamos feliz. estado aquí. Y bueno, te platico un poquito, porque A mucha ver. gente tal cual me dice, ¿a poco sí le puedes ver De la entrada, cara a dime la un gente? poco todo lo que estudiaste, porque para que sepan que sí sabe, ¿eh? O sea, de verdad que sabe. A Bueno, ver. yo soy de la idea de que a los 18 está complicado saber qué quieres ser en la vida, entonces estudié administración de empresas porque es el consejo que siempre doy. Si no tienes ni idea qué quieres estudiar, estudié administración de empresas, entonces soy egresada del TEC, después estudié una maestría en imagen pública y después me empiezo a especializar en todo el tema de comunicación facial. Y bueno, tengo la fortuna de ser alumna directa de la autoridad a nivel mundial, Lillian Bridges, entonces literalmente soy parte como de la generación de egresados que digamos que ha adoctrinado esta super máster. ¿Ella de dónde es? Ella es china, Ajá. alemana y gringa. Entonces es una fusión muy divertida porque Ajá. este conocimiento de lo que vamos a platicar tiene mucho de su base en todo este mundo chino, que ahorita te platicaré por qué. Entonces ella lo trae, por así decirlo, como de herencia, como de linaje, que para China y para todos los chinos es como súper importante traerlo como de linaje. Pero no nada más eso, sino que se ha metido mucho a la escuela alemana de investigar toda esta parte científica, entonces le ha empezado a meter todo el sustento que podría tener una herramienta ancestral, ¿no? Y ahora y hoy en día la ciencia se ha vuelto tan creativa que cada vez van descubriendo como muchas cosas más curiosas que da justamente todo el sustento a toda esta herramienta. Oye, ¿sí Y es la cierto que lo parte- usaban en China hace muchísimos años para escoger casi que marido y pareja? Es correcto, qué ¿Qué bien tal, sabes, mi Se Clau. me De hace hecho, que por todas ahí las va. casamenteras, y Sí. no nada más las casamenteras, sino también existían, por ejemplo, los chamanes del pueblo que decían a qué se iba a dedicar cada persona. Pero no nada más funcionaba para eso, para hacer parejas o bien para ver a qué te ibas a dedicar, sino que también funcionaba con fines de salud. Entonces lo que ocurría es que antes no podían tocar a las personas para hacer un diagnóstico como lo conocemos ahora. Entonces lo que los chinos hacían era, tenían un maniquí al lado de del paciente y le preguntaban al paciente en dónde les dolía. Entonces el paciente llegaba y señalaba el punto exacto en donde les dolía. Y a partir de ahí, y con la información que derivaba a su rostro, el doctor hacía un diagnóstico y bueno, hacía como toda esta como receta y demás, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Esto se da justamente con fines de salud. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras facciones está conectada con alguno de nuestros órganos. Entonces, ejemplo, y me encanta siempre poner porque creo que es muy tangible. En el entrecejo tenemos el hígado. Y en el momento en que tú te enojas, ¿qué es el gesto que haces? Sí, así. Esto. Frunces. Cuando uno se enoja, el órgano que más funciona o el órgano que más afectamos, por así decirlo, es al hígado, que es el que produce la bilis. Entonces, lo que tu cara te está diciendo es que estamos sobreutilizando al hígado. Entonces, como por ejemplo, aquí está el estómago, que también es súper común, por ejemplo, encontrar a mamás, ¿no? Que padecen mucho de gastritis, que tienen coloraciones o algunas arrugas. Entonces, el rostro tiene, claro que fines de salud. ¿Por qué? Porque para los chinos todo esto del rostro se deriva de las emociones, y no nada más del rostro, sino de la salud. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto ya es teoría más actual de un psicólogo que se llama Paul Ekman, de la Universidad de California. Entonces, bueno, este psicólogo, ¿qué plantea? Tenemos 44 músculos faciales. Y estos músculos se ejercitan como consecuencia de una emoción. Ahora, lo interesante es que hoy en día la neurociencia ha concluido que todos los pensamientos, sobre todo los que tienen que ver con algún recuerdo, están asociados a alguna emoción. Ejemplo, si yo a lo mejor ahorita te empiezo a platicar de cómo me peleé con mi jefe hace una semana, cuando yo te empiezo a platicar, seguramente me voy a volver a enojar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que mi cuerpo entonces va a empezar a hacer de manera inconsciente y además completamente involuntaria toda la actividad, no y no nada más física, sino también neurocientífica, que la emoción me derivó en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Imagínense que estos músculos se ejercitan como consecuencia de lo que tú estás sintiendo, pero ojo, pensando. Entonces, estos músculos Es se van involuntario también. completamente ¿no? involuntario y completamente inconsciente, ¿no? Entonces, imagínate que estos 60,000 pensamientos que tenemos en promedio las personas tienen una carga emocional. Y esa carga emocional de manera inconsciente e involuntaria se manifiestan en tu cuerpo, no nada más en tu cara, ¿ok? Pero no nada más se manifiestan, sino que además se empiezan a ejercitar esos músculos. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esto con este brazo? Mi músculo empieza a crecer o se empieza a modificar. Ocurre exactamente lo mismo entonces en la cara. Tu cara empieza a modificarse como consecuencia de lo que tú estás pensando y en ese sentido estás sintiendo. O sea que hay que cuidar lo que está pensando uno también, ¿no? Es correcto. Entonces, ciertamente. hay un proverbio chino que a mí me encanta, que dice que de los 0 a los 25 tenemos la cara que heredamos.
De los 25 a los 50 tenemos la cara que vamos trabajando, pero de los 50 en adelante tenemos la cara que merecemos. Oye, leía por ahí, haz de cuenta, por ejemplo, que si tienes la ceja más delgada, es una gente que si el ojo más abierto, que si, a ver, danos un poquito Y ahí es como lo que me encanta porque ahorita ahorita creo que traemos- vamos a ver traes unos algunos rostros, ¿no? ejemplos, Ajá. sí, de algunos futbolistas ahorita que A tenemos ver, y seguimos me con la encanta. pasión del mundial. Me encanta, a ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por medio de las facciones yo puedo saber cómo es la persona. Por medio de los movimientos faciales yo puedo saber qué está sintiendo la persona. Y ya Ay, por el medio de las piojito, arrugas, ese me yo cae puedo saber perfecto. entonces lo que la persona tendría que trabajar a nivel emocional. A ver, el piojo. Entonces, creo que el Piojo fue uno de los personajes que claro que causó polémica por lo No, expresivo que vamos que sí se es. manifiesta, ¿verdad? Me Entonces, encanta. ¿qué sucede? Que Ajá. se ha comprobado, y eso lo estableció Daniel Goleman, que en 2 minutos podemos contagiar las emociones. Yo creo Ajá. que parte del éxito del Piojo es que es exageradamente expresivo. Muchos Ujú. líderes podrían decir que es todo lo contrario. Pero cuando tú ves su rostro, a mí lo primero que me brinca, por ejemplo, es su quijada, como esta parte, la segunda mitad de su rostro está Ujú. como muy fuerte y tiene un mentón muy salido. El mentón salido, por ejemplo, nos habla de mucha voluntad. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de cuando tú, por así decirlo, bajas la mirada, es que estás cediendo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, me gusta poner sin ser, en ese sentido, como grosera o a lo mejor marcar. Por ejemplo, la gente indígena, los indígenas, Ujú. tienden a bajar mucho la cara, Ujú. ¿no? Y es en cierto modo por este trato a lo mejor que nosotros hemos generado, ¿no? Ujú. Y esta inseguridad que tienen. Entonces, han aprendido a ceder mucho. Ujú. Las personas que sacan mucho el mentón puede llegar a ser hasta un poquito agresivo. Ok. Pero al final del día, el mentón del Piojo, como se muestra, Ujú. es un mentón que está perfectamente bien plantado, que va a tener una voluntad para quererse imponer. Pero además, como esta segunda mitad del rostro, que para los chinos son las raíces de tu árbol, va a ser una persona que va a estar como muy bien sustentada, va a estar como muy arraigada. Oye, ¿tú lo usas? Es decir, cuando tú tienes galán, ¿estás casada o algo? Estoy a punto de casarme, por supuesto que lo utilizo. Agradezco enormemente Imagínate. que la herramienta la aprendí después de haberlo conocido, Exacto, es lo que te iba a pero de decir. todas A formas ver, nos ha otra, ayudado vamos a ver a muchísimo quién para nos- la relación ¿De que veras? llevamos, claro. O sea, estaba yo leyendo que tú puedes decir si una persona va a funcionar con la otra por el rostro. Hay Dije, no, ¿cómo? compatibilidad, Ay, hay velo, mucha este es un precioso Es niño. un precioso, es el Sí. chicharito. Ajá. ¿Qué sucede con el chicharito? Me fascinan sobremanera sus cejas y me encantan sobre todo sus orejas. Hay mucha gente que dice, pero qué terror tener las orejas separadas, ¿no? O a lo mejor como las tiene que... es el caso de varios futbolistas que ahorita también creo me parece veremos de la selección. Ujú. Las orejas separadas, fíjate que son orejas que he encontrado en muchos líderes. Y si no me creen, creo que nada más tendremos que echarle un ojito ¿Te a la refieres historia. separadas como paradas? Como paradas, Como ejemplo elefantito. Obama, o ejemplo Ajá. Ah, sí, Obama Gandhi, estaba ejemplo Juancito, Carlos cierto. Salinas de Gortari. Ajá. Son personas que se van a escuchar mucho a ellos y no necesariamente van a escuchar al mundo. Me fascina, porque van a hacer la frase de es que le entra por un oído y le sale por el otro, es para este tipo de personas. Pero ojo, yo creo que eso tiene un gran valor, ¿por qué? Porque vas filtrando cosas. Las Ujú. personas que tienen las orejas exageradamente pegadas, que de hecho Desmond Morris, que es un antropólogo del siglo pasado, y digo siglo pasado de 1900, no, ya Sí. siglo pasado, Sí, sí, sí. decía que las orejas nos servían como sistema de ventilación. Entonces, por ejemplo, cuando Como tú te elefantito. cuando tú te enojas mucho, Ujú. se te tienden a poner también hasta las orejas calientes. Sí. ¿No? Nos ayuda tal cual como a ventilarnos. Las personas que viven en países más en el norte tienden a tener las orejas más pegadas porque necesitan conservar más su temperatura corporal. Lo que quiero decirte entonces con esto es que somos muchísimo más pasionales las personas que tienden a tener las orejas separadas. ¿Por qué? Pues porque van a escucharse mucho más ellos. ¿Por qué? Porque entonces van a filtrar muchísimo. Fíjate. Claro que para ellos a lo mejor el hacerles llegar el mensaje va a ser más complicado a nivel auditivo. Se los tienes que escribir, ¿no? Por ejemplo, dábamos este taller también para ventas y fue muy curioso porque una marca de lujo de una multinacional de cosméticos la implementaron y de un mes para el otro aumentaron el 21% en ventas. Fíjate. Pero lo que ocurría es que justamente cuando empiezas a conocer cómo reciben las personas el estímulo es mucho más sencillo. Yo al chicharito, por ejemplo, le daría alguna tarjeta con todas las indicaciones y todas las jugadas, porque para que lo escuche de una mejor forma. Ocurre lo mismo con todas las personas que las tienen separadas, ¿no? Si estás vendiendo un producto, dale la caja para que lo lea. Si es tu pareja, escríbele el mensajito por el celular o a lo mejor déjale una notita para que aprenda cómo escuchar en ese sentido. Porque A ver, vamos a es ir a un un corte canal. porque está interesantísimo.